preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. ¿Le parece bien si lo leemos todos nuevamente, pero a una sola voz? Vamos, verso número 10 al 11. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Inclinemos nuestros rostros y hagamos una pequeña oración antes de dar espacio a la enseñanza. Padre, en el dulce nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, porque nos das siempre la preciosa oportunidad de poder estar aquí en tu casa. Suplico, mi Dios, conforme a esa gran misericordia que usted nos tiene, que nos permita en esta preciosísima noche, mi Dios, el poder ministrar esta palabra con total libertad. Señor amado, que sea, Padre, en este momento, en este tiempo, Señor, su Espíritu manifestándose de una manera especial en medio de cada uno de tus hijos y de tus hijas. Señor amado, oh Dios, esperamos que en esta preciosa noche mi vida pueda experimentar en usted, Señor amado, una ministración especial. Háblanos, Señor, conforme a nuestras necesidades, y acelera, Padre, los pasos de aquellos hijos tuyos que han dispuesto en su corazón estar aquí, mi Dios, conforme pues a tu perfecta voluntad. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Haciendo una pequeña síntesis de los primeros versículos, es decir, del verso 5 al verso 9, sí, recuerde que la intención del apóstol Pablo era la de poder controlar y administrar las iglesias que Dios le había permitido levantar en esa isla llamada Creta. Tito era el encargado de poner en cada iglesia un administrador u obispo para que pueda ser el ángel de cada una de esas iglesias. Cuando vamos a la escritura, dice el verso 5, si vuelve solamente para recordar, en Tito 1 verso 5 le dice Pablo a Tito: por esta causa te dejo en Creta, para que puedas corregir lo deficiente y establecer de esa forma ancianos en cada ciudad, como yo te mandé o como yo te lo he mandado. Creta, ya usted creo que tiene el dato, yo ya se lo di en la introducción de esta enseñanza. Creta era una isla sumamente grande, de 240 kilómetros de superficie, y obviamente el espacio era enorme. Y dentro de ella Pablo había tenido gran apertura para levantar muchas iglesias. Si bien es cierto, en los viajes misioneros de Pablo no se habla estrictamente de esta isla en la que se vea a Pablo evangelizando, bueno, Tito es una evidencia de que lo hizo y de que hubo una gran apertura para el evangelio. Pero en Creta, usted recordará, de acuerdo a la enseñanza que se dijo de manera inicial, Creta era una ciudad era una isla de muy mala reputación. Sí, eso ya lo vimos. ¿Se acuerda usted cuando se dijeron tres palabritas tomando como referencia del griego, rescatándola del versículo número 12? Mi querido hermano, Creta estaba de una u otra forma mal influenciada por su propia gente. Así como existen ciertos sectores en una ciudad que son de muy mala reputación, Creta, todo su pueblo tenía una muy mala reputación. Era considerada como gente ociosa, como gente buena para nada y metida o entrometida en lo ajeno. Sí, eso como para simplemente darle un aspecto muy genérico. Ahora, cuando vamos al versículo número 10, era evidente que ese mal había contaminado a la iglesia, ya que cuando se lee en el versículo 10, la palabra nos dice que justamente en las iglesias había gente que estaba prácticamente haciendo un descrédito, para lo que era la sana doctrina. Dice el verso número 10, porque hay, y póngale mucho asunto a esto, hay muchos contumaces.
contumaces. Ahora, este término contumaz bien se lo podría decir que era gente rebelde. Una persona contumaz es un hombre rebelde. Y la rebeldía va asociada muchas veces también pues con la apatía para las cosas espirituales. La rebeldía es la obstinación del corazón, por donde a veces uno suele decir a manera de eslogan, por donde mete la cabeza, por allí quiere sacar los pies. Y un hombre rebelde no va a reflexionar en sus caminos, se mantendrá en su obstinación. Ahora, esa rebeldía o eso, como lo dice la Escritura, esos hombres contumaces tenían penosamente mucha apertura en las iglesias de Creta, ya que la palabra de Dios nos dice que eran habladores de vanidades. El problema es dónde se daba apertura a todo esto, y eso era penosamente en la iglesia o en los púlpitos. Mi querido hermano, si bien es cierto, Creta no era una ciudad perteneciente obviamente a Israel o pertenecía como una especie como de filial, no lo era, no había una sinagoga, era una iglesia gentil. Una iglesia que tenía o había adoptado las costumbres de los romanos. Roma era una ciudad muy liberal y Creta, siendo provincia también romana, lo era. Tenía la misma filosofía, la misma idiosincrasia, y esto penosamente jugó en contra, no de manera positiva, sino al contrario, de manera muy negativa para el normal crecimiento de la iglesia. Ahora, cuando vamos a la Escritura, quisiera por favor cotejar algo que Pablo dijo a Timoteo para rescatarlo también para Tito. Cuando vamos a Timoteo capítulo 1, acompáñeme por favor en Timoteo, primera carta de Timoteo, capítulo número 1, dice pues el versículo 5 al verso número 6, ¿sí? Lo siguiente. Si quisiera rescatar esto. Sí, hasta el 7, sí, del verso 5 hasta el 7. En Timoteo, capítulo 1, versos 5 al 7, había un mal común. Y eso mira cómo también Pablo se lo menciona a Timoteo. Y dice, pues el propósito, hablando ya de la carta escrita de Pablo a Timoteo, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de una fe no fingida. Verso 6, aquí es donde quiero anexarlo con Tito. Dice, de las cuales cosas desviándose algunos, ¿a qué cosas se apartaron? Dice ahí, se apartaron ¿para qué? Para tener aceptación de qué cosa, de vana palabrería. Esto a mí me causa bastante hoy por hoy bastante, diríamos, normalidad de poderlo creer. En aquel entonces me hubiese parecido un poquito absurdo, pero, mi amado, hoy por hoy, el hombre como tal, y usted no me dejará mentir, el hombre hoy por hoy le da oído a cualquier barrabasada que la gente dice. Hoy por hoy la gente, mi amado hermano, tiene, diríamos, de sí mismo, por la tecnología o por el internet o por los cambios que hay. Hoy escuché, viendo un programa, sí, estaba almorzando fuera de casa y vi por ahí este programa que se llama Casos Cerrados. Creo que usted lo ve, no sé. Pero mi amado, estaba sentado y estaba escuchando. No había nada más que ver y era lo único que habían puesto. Y escuché una palabra asociada al crecimiento del hombre. Y le denominaron como, hoy el hombre o la gente está evolucionando, dijeron. Evolucionando. La pregunta es, ¿evolucionando para qué? ¿O para hacer qué cosa? Si bien es cierto, cuando se habla de evolución, mucha gente la asocia con creación, pero esa ideología que se hablaba en aquel entonces era de que el hombre por fuerza tenía que ir revolucionando sus conocimientos para adoptar nuevos conocimientos. Y me extrañó mucho porque esta conversación tan profunda y tan amplia se la estaban aplicando a una niña de 1 año y medio, 18 meses de nacida. ¿Por qué? Porque se debatía ahí, ya le cuento toda la historia, se debatía ahí por qué a la niña se le permitía tener de esa edad, 18 meses, un celular en la mano. Y decía un comentario entre muchos, y la niña es inteligente porque vio un video de pornografía y lo pasó.
Yo digo, wow, yo digo, ¿hasta dónde estamos nosotros, si diríamos, dando apertura a estas nuevas evoluciones, obviamente de mente o de conocimientos? No me es de extrañar, insisto, al día de hoy que se hable de esto, pero en aquel entonces ya había este problema. Mi amado, como lo dice la Escritura, la gente dejaba la fe, lo limpio, como lo decía la Escritura en el versículo número 5, lo limpio, lo que es de buena conciencia y de fe no fingida, comenzaba, mi amado, en el verso 6 dice, a apartarse para dar oído a ¿qué cosa? A lo que es la palabrería. Sí, y esto obviamente es pura filosofía humana. Queriendo, dice el verso 7, ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y eso a mí me llamó la atención con lo que le conté ahorita como parte de, diríamos, de lo que experimenté en el almuerzo. Mi amado, sí, gente que no sabe ni lo que dice, pero como es o se oye de manera, digamos así, de manera muy, muy práctica, se oye agradable al oído. Porque si a alguien le dice, oiga, ¿a usted no le gustaría evolucionar? ¿Uno qué se imagina en la mente? Como que si uno va a cambiar. Yo le decía a mis hijos bromeando, comiendo, ve, ahora somos Pokémon, le dije yo. Los muchachos más me entienden, creo, ¿no? Somos Pokémon y evoluciona, tira la pelota y evoluciona el monstruito. Yo digo, ve, ahora el hombre tiene que evolucionar, pero para mal. Mi amado, cuando voy a Tito, si vuelvo al texto del capítulo 1, verso 10, dice la Escritura, hay muchos rebeldes o contumaces, insisto, es un sinónimo tan solo, que se han dedicado a ¿qué? Dice la Biblia que son habladores de vanidades. Entendiendo, mi querido hermano, que cuando se habla de la vanidad, se habla de aquello que no posee valor alguno, pero que goza de bastante favoritismo. Goza de bastante aceptación de la gente. Hoy por hoy, mi querido hermano, créeme, conversar con un adolescente, ya así de manera, no en temas espirituales, a manera de diálogos seculares. Yo, mi amado, que me rozo con muchos muchachos, sí, el otro día me senté con una muchacha de la Flor a conversar porque ella me pidió un consejo para algo, pero luego cambiamos el tema y comenzamos a hablar de todo un poco. Amado, y entre palabra va y palabra viene, ella me dice, sí, yo le digo, bueno, ¿y qué opinas de esto? ¿Y qué opinas del otro? Y dice, sí, le dice, pero bueno, sí, tiene una preferencia sexual. Cada quien que vea lo que más le conviene. O sea, ese es el concepto de la gente. Hoy por hoy, de las mentes nuevas, de las mentes que están evolucionando. Diga, pero y yo sondeando un poquito, pero si ves agarrado de la mano a dos mujeres o a dos varones, sí, bueno, ya eso nos llama la atención. O sea, cómo el hombre prácticamente lo que antes condenaba, ahora se ha vuelto parte de su estándar de vida y se acepta. Usted hoy por hoy, y no me van a dejar mentir, sobre todo los jóvenes, cuando usted ve películas, cuando usted ve, le digo, series, sí, mi amado, ¿con qué normalidad dos hombres se besan? ¿Con qué normalidad dos mujeres se besan? ¿Con qué normalidad se hacen tríos? Hablando en el área sexual. ¿Con qué normalidad, sí, la gente en su promiscuidad se acuesta con el uno y en la mañana, en la tarde se acuesta con otro y en la noche termina con otro? Yo digo, wow, y todo eso es lo que la gente, nuestra generación, absorbe. Usted puede ver en YouTube, en los famosos youtubers, hermano, cosas a la verdad que para nosotros, sí, que ya estamos inmersos en ese mundo, porque hoy por hoy, sí, por fuerza, si nuestros hijos ven, posiblemente nosotros terminamos viendo. O ellos nos hablan de esos temas. Y uno hasta por conocimiento y hasta para poderle responder, a ver, ¿qué es que ves? A ver. Y uno dice, ¿qué hay? Digo, pero mira, es todo tatuado, todo hueco por todos lados. Sí, así es ahora. Digo, pero mira esos peinados, mira esto, mira lo otro. O sea, el mundo, la verdad, ha evolucionado. El problema es que ha evolucionado para degradarse de una manera mucho más, digamos así, profunda que cuando era antes. Cuando uno va a la Escritura, mi querido hermano, y sobre el verso número 10, hermano, estos hombres eran habladores de vanidades, de cosas vanas, pero lo vano llama la atención.
Claro que sí. Cuando algo, mi amado, se presenta de manera, diríamos, vana, es decir, sin valor, pero que te puede llegar a facilitar la vida, la gente estará allí. Mira que así mismo, esta semana he tenido muchas oportunidades de conversar con algunos jóvenes. Me decían, yo quiero hacerme youtuber, decía uno. De verdad, sí. Usted simplemente hace videos y la plata llega. Yo digo, ¿quién te pintó esos pajaritos en el aire? Y es que yo veo que se compran carros, que se compran casas, que hacen esto. Yo digo, pero tú no piensas que eso es un mundo de fantasía, porque a mí me han enseñado, sobre todo, para poder obtener algo hay que trabajar. Hay que sudar. La vida no es como la pinta un youtuber. No es como la pinta ni el Facebook, ni el Instagram, ni el YouTube, ni ningún otro tipo de red social. Allá afuera, cuando uno pone los pies sobre la tierra, allá afuera es duro ganar y llevar $1 a la casa. Pero los jóvenes piensan posiblemente que la vida es mucho más relajada y mucho más sencilla. Y no es así, pero si tú le hablas y apoyas a alguien, sí, en ese ámbito, el joven sí, te captará o prestará su atención a lo que tú le dices. Y amado, y ahí de manera muy relajada, aún en la iglesia, habían, como lo dice la Escritura, muchos habladores de vanidades, y obviamente Pablo los identifica, a la larga eran engañadores. Mayormente, y esto da pena, mayormente aquellos que tenían la tendencia de la circuncisión o diríamos el judaísmo, sí, o cristiano judaizante. Cuando vamos a la Biblia, mi querido hermano, quiero que me acompañe, sí, de primera mano a la segunda carta del apóstol Pedro. Quisiera por allí ir viendo o entreviendo qué tan profundo era este mal. Cuando vamos a la segunda epístola, más adelante obviamente de Tito, más adelante, si pasará usted Santiago y ahí encontrará la carta de Pedro. Cuando vamos a la segunda epístola del apóstol San Pedro, ¿lo tiene? Segunda de Pedro, capítulo número 2. Capítulo número 2. ¿Lo tiene? Dice pues el verso 18, mira, y esto creo yo que había invadido no solamente a Creta, sino a todo el mundo. Dice el versículo 18, recordando que a qué se referiría con las palabrerías y todo esto. Dice, pues hablando, dice allí, ¿qué cosa? Hablando palabras infladas, ¿sí? ¿Qué pasaría? Dice aquí, y vanas, ¿sí? Seducen, ojo con esto, seducen a quienes. Seducen, dice la Escritura, ¿sí? Con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían, dice la Biblia, huido, ¿sí? ¿De qué? De estas cosas, ¿sí? Huido de los que viven en el error. Verso 19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho, dice la Biblia, esclavo del que lo venció. Ahora, cuando se lee este texto, quisiera argumentar algo adicional en la versión de la Biblia de Jerusalén. Dice así, hablando palabras altisonantes pero vacías. Me encanta ese término. Es un término ambiguo, es decir, que ya no tiene mucho uso. Sí, en cuanto a su uso. Dice, hablando palabras altisonantes. ¿Sabe cuáles son las palabras altisonantes? Llamado, como lo dice la Escritura aquí, infladas. Son aquellas palabras que llaman la atención de pronto por su énfasis que se le da, pero que puesta en la práctica no tienen ningún tipo de valor. Vayamos a ejemplos. Sí, creo que los ejemplos podrían llegar a dar un poquito más de énfasis. Mucha gente, por ejemplo, dice, gratis. ¿A quién no le gusta el término? Gratis. Combo. ¿Le gusta o no le gusta? No le gusta el término gratis. Si yo le digo a usted, te voy a dar gratis tal cosa,
¿Te llama o no te llama la atención? Por supuesto que sí. ¿A quién no le llama la atención? Venga, gratis. ¿Qué cosa? Sí, qué sé yo, ese televisor es gratis. ¿De verdad? Sí, gratis. 3 meses gratis. Claro, son palabras altisonantes, palabras que a la verdad, dichas de primer plano, sí, son palabras que pueden causar una gran impresión, pero obviamente van revestidas al final o en medio o al fondo del asunto, van revestidas con engaño. Sí. Mucha gente ha dicho, hoy por hoy me tocó, hoy experimenté muchas cosas, hoy por hoy fui a conocer nada más, no fui a comprar, fui a conocer el Mall del Río. Fui a conocer, sí, me metí por allí, un filón terrible, luego me arrepentí cuando estaba adentro. Un filón para entrar, llamado, y en cada puesto donde uno va lo agarran y que le tiran el alcohol y le miden. Yo digo, ¿qué me habrá dado fiebre de la puerta al local? Qué raro, digo yo. A todo, a cada rato a uno le tiran alcohol y le tiran por allí, sí, ese medidor. Sí, mi querido hermano, bueno, ingresé y vi a la gente, obviamente porque como es nuevo, por allí las promociones están, sí, diríamos, al pie, sí, de cada local. Sí, pero claro, todo aparentemente es fascinante, es bonito, mas sin embargo, la gente, mi amado hermano, compra pero a diestra y siniestra. Yo digo, y no, que no hay plata. Y mi esposa, obviamente que va conmigo, me dice, sí, es verdad que la gente compra, pero todo compran con tarjeta. Por ahí vi a una señora, una anciana que decía, mira este juguete, estaba creo que haciendo video en directo, con Zoom creo. Mira, ¿cuál le llevo? ¿Esta o esta? Y le preguntaba, ¿y cuánto cuesta? Tanto. Ah, ya, no importa, con la tarjeta pagas, dice así. Todo la tarjeta aguanta. Sí, porque se escuchaba. Mi querido hermano, es evidente que estas palabras infladas de las que, y termino de leer lo que dice en la Biblia de Jerusalén, dice, hablando palabras altisonantes, pero huecas, es decir, sin ningún tipo de fundamento o vacías. Dice acá, seducen con las pasiones de la carne y el libertinaje a los que acaban de alejarse de los que viven en el error. Sí, me encanta esta parte porque cuando se lee en la Reina Valera del 60, que es la que estamos obviamente usando, dice que esas palabras infladas, pero vanas o huecas o vacías, mi amado, tienen una base, tienen algo para que la gente las pueda tomar y diga y poder decir, sí, eso quiero yo. Mi amado, toda palabra, míralo de esta forma, toda palabra dicha, y no solamente desde aquí, desde un altar, hablando de en todo sentido, toda palabra que agarra tus sentidos es una palabra peligrosa. Toda palabra que de alguna u otra forma te enlaza con los deseos de tus sentidos, son palabras peligrosas. Son palabras que no necesariamente, por muy bonitas que se oigan al oído, puedan resultar favorables para ti. Mira que nuestros sentidos son básicamente el nexo que hay entre este mundo y lo que hay en tu corazón. Tus sentidos, lo que tú tocas, lo que tú ves, lo que tú oyes. Obviamente no quiero dejar a un lado el tacto, lo que tú tocas o sientes. Mi querido hermano, si tus sentidos, si no están afinados con Dios, el mundo los usará a su favor. Y ese mundo, mi querido hermano, que es una corriente sumamente fuerte, arrastrará sobre todo a los indoctos, es decir, a los que están faltos de un verdadero conocimiento. Mi querido hermano, de allí que el mundo hoy por hoy ha caído penosamente en el materialismo. Hemos caído en el materialismo, hemos caído, amado, en una carrera posiblemente de un comerciantilismo terrible. Usted vaya, mi amado, ahorita en la bahía, ¿qué distanciamiento ni qué distanciamiento? La gente va pegada prácticamente pecho a espalda. En los pasillos, así va la gente. Escuchaba que decían por allá de todo, cuidado te contagias, coronavirus, cuidado. Y la gente, ¿qué coronavirus? ¿Qué 2 metros de distancia? Olvídate, eso no existe en la bahía.
Eso no existe. Pero la gente ha salido, pero como que los han sacado de una botella, han dicho, ¡vuela! Y está plagadísimo, hermano. El centro está a reventar. Por ahí dicen que ya pagaron la quincena. No lo sé. O el décimo, creo, ¿no? Los décimos son los que se cobran por estos tiempos. Mi amado, qué manera de haber gente. Ahora, cuando vamos a la Escritura, mi amado, justamente usan las pasiones de la carne, como lo dice la Escritura, versículo número 18 de segunda carta de Pedro. Si utilizan, mi querido hermano, las concupiscencias de la carne, y dice aquí, y disoluciones a los que verdaderamente habían huido, sí, de los que viven en el error. Ahora, el problema de esto, es decir, de esta iglesia en Creta, es que quienes ya habían sido liberados de las contaminaciones, dentro de la misma iglesia, estaban otra vez siendo empujados hacia atrás. Todo porque le habían dado apertura en los altares a hombres que sin fundamento teórico, sin fundamento doctrinal, sin tener una verdadera sujeción a Cristo, se les había dado la oportunidad de, entre comillas, no podría decir predicar, parlotear desde los altares. Pablo, enterado de este terrible mal, mi amado, manda, ahí sí, yo digo, qué duro debió haber sido, manda a Tito para que corrija todo esto. ¿Tú sabes cuánto le iba a costar a Tito pararse en cada iglesia y decir, ustedes habladores afuera, y este será el nuevo líder de la iglesia? Eso debe haber sido un revolú, mi amado hermano. Que una iglesia aceptara lo que Pablo recomendaría, es decir, dejar a un lado o sacar de los púlpitos a aquellos que estaban prácticamente endulzándole las orejas a los feligreses, y poner a un anciano o a una persona experimentada en Dios, una persona que pudiera tener las virtudes que acompañen su doctrina con su testimonio. Eso debe haber sido muy duro. Cuando uno va a la carta de Tito, de hecho, mi amado, cuando se lee, venga conmigo rápidamente, cuando uno lee, mi querido hermano, el versículo número 6, sí, verso número 6 hasta el versículo número 9, y lo voy a leer muy rápido porque ya fue motivo de estudio. Mi amado, él tenía que encontrar en la iglesia, sí, personas irreprensibles, personas que tengan, sí, el orden del hogar, maridos de una sola mujer, hijos creyentes que no hayan estado influenciados por algo que los pudiera contaminar, como la disolución ni la rebeldía que ya se veía. Verso número 7, que sean, mi amado, administradores de Dios, de las cosas de Dios, no soberbios, no iracundos, no dado al vino, no pendencieros, no codiciosos de ganancia deshonesta, entre otras muchas otras cosas. Encontrar gente así en la iglesia debió haber sido una ardua labor para Tito. Y una vez encontradas, decir, ustedes son los que van a regir la iglesia. ¿Tú no crees que eso habría de causar división? Por supuesto que sí. Porque por lo general la palabrería endulza el corazón del hombre, y la gente, mi amado, hace de ello su doctrina. Mi amado, iglesias liberales hoy por hoy hay por doquier. ¿Quiere usted una iglesia que le diga que está bien bailar, que está bien tomar, que está bien fumar, que está bien, mi amado hermano, tener posiblemente vicios allí? Mi amado, las va a encontrar. Claro que las va a encontrar. Hay este tipo de iglesias. Y esas iglesias por lo general suelen ser las que mayormente de personas tienen como feligresía. Verá carros de lujo, no quiero asociarlo uno con lo otro, pero es decir, verá gente que estará dispuesta a aceptar doctrinas que le faciliten la vida, no que se las compliquen. Mi amado, no quisiera ser un poquito legalista, pero la Escritura sí ha venido a normar el estilo de vida del hombre. La Escritura, la sana doctrina, ha venido a normar la conducta del hombre. Si era liberal, lo ha venido a restringir, le ha venido a poner, diríamos como se le pone a los animalitos, les ha venido a poner riendas, a detener su desenfreno.
Mi amado, decir que el evangelio de Cristo es un evangelio abierto para tener libertad y hacer lo que nosotros queramos, pues no es así. El evangelio demanda santidad, demanda, mi amado hermano, moralidad, demanda ética, demanda honradez, demanda, amado hermano, estar obviamente sujeto a la ley moral y ley espiritual de Dios para el hombre. Cuando vamos a la Escritura, mi querido hermano, aún más nos dice el Señor en la misma segunda carta de Pedro, capítulo 2 mismo, pero más adelante, versículo número 18 y 19. Mira lo que nos dice el Señor. En la misma segunda carta de Pedro, capítulo 2, pero ahora el versículo número 18 y 19, dice el Señor: pues hablando palabras infladas, ¿sí?, y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad. Qué curioso con esto, ¿ah? Les prometen libertad, pero son ellos mismos esclavos ¿de qué? De corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho, dice la Biblia, esclavo del que lo venció. Y en el verso 20, diríamos que me remarca esto en la Biblia. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, ¿qué son ahora? ¿Victoriosos? No, son vencidos, dice la Biblia. Son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Cuando leo la segunda carta de Pedro, capítulo 2, pero el versículo número 2 al 3, ahí está la razón del por qué se levantaron muchos hombres a tratar de introducir en la iglesia este tipo de, diríamos, de palabrerías o de filosofías. Ahí está la verdadera razón. ¿Cuál es esa? Versos 2 y 3, léalo, del mismo capítulo 2 de Pedro. Dice la Biblia: muchos seguirán, dice allí, ¿qué cosa? Muchos seguirán sus disoluciones. Ahora, entendiendo que el término disolución tiene mucho que ver con el libertinaje, ¿sí? Muchos seguirán su libertinaje, bien podría utilizarse, por causa de los cuales, ¿qué termina siendo el camino de Cristo? Blasfemado, ¿sí? De los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Verso 3, aquí está la razón esencial. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras, dice allí, fingidas. Mira, en la Biblia de Jerusalén dice lo siguiente: traficarán con vosotros o comercializarán con vosotros por codicia con palabras artificiosas. Palabras artificiosas son palabras como que te deslumbran, así como cuando a la muchacha le deslumbran con palabras escogidas o rebuscadas y la muchacha se queda con la boca abierta. Ay, de verdad, sí, te ofrezco esto, y el otro día, ay, qué lindo. Sí, queda como encantada. Sí, mira que cuando nos casemos te voy a comprar una casa, vas a tener el carro, te voy a poner empleada. Y la muchacha, ay, de verdad, ay. Ahí ella rapidito, ay, mi príncipe, sí, tú eres mi sirvienta por dentro, mi princesa. No sabes que la lavadora, sí, no será Whirlpool, sino mano limpia, y ahí estará. Mi querido hermano, aquí está el meollo del asunto. El pueblo o la iglesia habría de ser para ellos mercadería, con palabras fingidas sobre vosotros, dice aquí, ¿verdad? Sí, versículo número 3 estoy del capítulo 2. Sobre los tales, dice la Biblia, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ahora, claro, habrá juicio para esos tipos de líderes, pero el problema es, ¿y el pueblo que quedó dañado? ¿Cómo volverá a recuperarse?
Pablo, mi amado, quiere que Creta sea rescatada. Y eso me interesa mucho. Sí hay, gracias a Dios, personas que están interesadas en el bienestar del pueblo y no de sus bolsillos. Cuando voy a la escritura en Tito capítulo número 1, si vuelvo por favor o volvamos nuevamente al texto inicial de estudio, sí, habían muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Mayormente dice la Biblia, ¿quiénes se dedicaban a esta cosa? Los de la circuncisión. Ahora, esto, si me voy a la escritura y si me acompaña, por favor, no era otra cosa más que los judíos cristianos, que eran personas judaizantes. Cuando vamos a la Biblia, sí, acompáñeme para ver un texto de referencia, simplemente para recordarlo. En el libro, déjeme ubicarlo. En el libro de los Gálatas, sí, o carta a los Gálatas, en el capítulo número 2, ¿lo tiene? Carta a los Gálatas, si está ahí junto a Efesios, carta a los Gálatas, viene Gálatas y de ahí sigue Efesios, ¿sí? Capítulo número 2, este mal ya comenzaba a darse. Creo que de hecho, si soy un poquito juicioso en los estudios que hemos realizado, creo que el problema de haber dado apertura a estos ya habladores de vanidades comenzó con los cristianos judaizantes. Por allí comenzó la cosa. Sí, y cuando vamos a Gálatas, en el capítulo 2, leamos por favor y mira lo que nos dice el Señor, versículo número 11. Capítulo 2, verso 11. Siempre todo tiene un inicio. Y creo que esto fue el problema de que al darse apertura a lo incorrecto en la doctrina, luego vendrían otros a desbaratar por completo el evangelio. Verso 11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, ¿sí?, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Eso Pablo llamándole la atención a Pedro. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, que era el líder de la iglesia en Jerusalén, Pedro comía con los gentiles. Pero después que vinieron, ¿qué hacía Pedro? Se retraía, es decir, que ya no lo hacía o por lo menos lo evitaba. ¿Cuál era la razón? Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo. ¿De quiénes? De esos cristianos que venían de parte de Jacobo. Sí, tenían miedo porque ellos todavía eran practicantes de ¿qué cosa? De los rituales de la ley, la circuncisión. Como que si en algún momento se podría decir, Pedro estaba a la mesa, si le decían los gentiles, Pedrito, venga para la casa que le tengo preparado ahí, qué sé yo, una pierna de chancho hornada bien rica, con papas, con mote, mire que es comida paisana. Entonces, y sirva así, pero qué bueno, pero vamos orando, oremos. Y comenzaron, daban gracias a Dios y para adentro la fritada. Cuando los judíos cristianos vinieron de parte de Jacobo, obviamente, de acuerdo a la estipulación de la ley, comer cerdo era pecado para ellos, porque era considerado un animal inmundo. Y como los judíos consideraban la ley todavía como parte doctrinal, unida junto con la fe cristiana, para ellos dijeron, comer este tipo de comida no es de un cristiano judío. Allí, cuando vino Pedro y obviamente los recibió, mi amado, prácticamente Pedro se deslindó ¿de quiénes? De todos los cristianos gentiles. Y cuando se le decía, Pedrito, lo espero este día, no puedo ir. Pedro, y la invitación, tampoco puedo ir. Oye, pero si vas a ir al cumpleaños, no puedo. Esto Pablo lo había estado observando. Dice, ¿y qué le está pasando? Algo tiene este hombre. Claro, la forma de ser de un judío gentil era muy diferente
al de un judío cristiano. Obviamente que si un cristiano gentil vivía de una manera un poquito más liberal, no liberal de pecado, sino más, diríamos, más flojo en cuanto a las observancias de la ley. Usted debe recordar que en el libro de Hechos de los Apóstoles solo 3 privaciones se le dijo al gentil que tenía que considerar. ¿Cuáles eran esas 3? Sangre no podían, ahogado y fornicación. Dijeron, ustedes observen esto y sigan el camino de Cristo. Obviamente considerando todo lo que eran las cartas doctrinales. Para ellos eso era toda la ley. Todo lo demás era cuento, por así decirlo. Pero para un judío cristiano, ellos todavía estaban que al 8º día había que circuncidarse. El voto de Nazareno todavía seguía. Panes sin levadura a comer. La Pascua había que celebrarla. Ellos estaban todavía en eso. Claro, el evangelio fue facilitador para los que estaban sin ley, pero también fue, diríamos, condescendiente para con quien las tenían o los que querían contemplarla. Mi amado hermano, y allí Pedro cayó en esto. Y siendo él un gran líder para la iglesia, mi amado, cayó en simulación. Dice la Biblia, cayó en hipocresía. Versículo número 13 dice, y en su simulación participaban también los otros judíos. Es decir, que cuando vieron a Pedro, otros judíos que de pronto adoptaron esa forma más, diríamos, suavizada para los gentiles, al verlo a Pedro dijeron, no, hay que hacer lo que Pedro hace. Y comenzaron, mi amado hermano, a crear división. Esto provocaría un daño. En el versículo número 13 dice la Biblia que participaron también allí los otros judíos, de tal manera que hasta un Bernabé, el gran acompañante de ¿quién? De Pablo en el viaje misionero, también cayó en esto. Mira, ¿afecta o no afecta? Un poco de levadura leuda toda la masa. Para mí, desde aquí comenzó a deteriorarse. Desde los altares, mi amado, la sana doctrina. Y en esa situación, dice la Biblia, fue arrastrado Bernabé por la hipocresía de ellos. No voy a andar mucho en esto, pero ya vaya viendo. Si usted quiere enterarse, siga leyendo. Ahora, cuando voy a Tito, esto que ya era un mal, sumado con digamos así, el evangelio de la vanidad, por así decirlo, el evangelio del libertinaje, mi amado, se hizo eso como una especie de explosión en la isla de Creta. Bien tuvo Pablo, mi amado hermano, de enviar a Tito para que comience quirúrgicamente a cortar, pero esa tarea no era fácil para Tito. Es duro que alguien irrumpa en una iglesia, detecte los males y mande a sentar a todo el mundo. Mucha iglesia, sobre todo la que no tenía doctrina, la gente inmadura, debió haber estado en contra y mucha gente inclusive debió haberse hasta apartado del Señor. El mal era serio en la iglesia. ¿Por qué? Porque bien o mal, cuando uno ya le agarra cariño a alguien, más allá de si está o no equivocado, el corazón es el que adopta la posición. No la razón, no la convicción, sino el corazón. Uy, hermano, ¿y por qué lo sentaron a fulano? Ay, hermano, no le puedo contar. Ay, hermano, usted no tiene el amor de Dios. Y no es eso. Si alguien de un liderazgo correcto toma una decisión quirúrgica, te guste o no te guste, sepas o no, tú tienes que aceptarlo. Yo sé que puedes tener mucha simpatía por alguien, que puedes tener mucho apego con fulano o con sutano, pero algo te digo, no todo lo que se decide tú tienes al detalle que saberlo, porque te puede hacer daño, porque tu inmadurez no te permite posiblemente digerir el plato fuerte. Un hijo tuyo, tú haces lo mismo con tus hijos. Yo no, sí, claro que sí. Un niño chiquitito te puede decir, dame eso cuando estás comiendo. Y dices, no, esto usted no lo puede comer porque le puede hacer daño. Pero el muchacho patalea y llora y no comparte tu decisión. Pero tú igual la tomas. Dices, no te puedo dar chancho a esta hora, no. Imagínate que te pide chancho a las 11 de la noche. No te voy a dar. No, patalea, llora todo lo que tú quieres, pero no te lo puedo dar. ¿Y cómo tú estás comiendo? Porque mi estómago es muy distinto al tuyo.
Mi querido hermano, así también son las tomas de decisiones en la parte eclesial. Habrá gente que patalee, que posiblemente haga bulla, pero ¿por qué el hermano esto? ¿Pero por qué lo quitaron? ¿Por qué lo dejaron? ¿O por qué pusieron a este si mejor es el de acá? Sí, es tu decisión, es tu criterio, es tu forma de ver, pero, mi amado, Dios ha puesto líderes para normar y corregir lo deficiente en la iglesia. Y eso debe de ser aceptado, a veces a gusto o disgusto de la congregación. Mi querido hermano, cuando sigo leyendo, dice la Biblia en el verso 11, porque hasta ahí vamos a entrar en meditación, a estos hombres, la escritura, mi amado, le fue dada de una manera muy severa para, digamos así, para que Tito la ponga en práctica. Dice que era necesario taparles la boca. Sí. Cuando voy a leer, mi amado, porque creo yo que en este momento esta versión de la Biblia de Jerusalén es la que más se apega de una u otra forma para poder dar un poquito más de amplitud en la lectura al conocer los antecedentes. Dice aquí, a quienes dice aquí, menester cerrarles la boca. Y el término cerrar aquí es como ponerles un candado para que no hablen más. La pregunta es, ¿cómo taparle la boca a alguien que tenía aceptación? Esto es una muy buena, diríamos así, forma de ver las cosas y de cómo poder remediar a veces muchos males. ¿Cómo yo le puedo tapar la boca a alguien que está haciendo devastación en una iglesia? ¿Cómo le podría tapar la boca? Por lo menos de una manera abrupta, rápida y eficaz. ¿Cómo? Sencillo, bajándolo del altar de primer orden, sacándolo. No había forma, por lo menos pública, de poder cortar esto. Tito tenía que bajar como con hacha, pegar a la raíz y tirarlos del altar. ¿Tú sabes cuánto mal debió esto haber provocado en medio de la iglesia? Sí, digo algo, pero totalmente abrupto. Sí, un mal, pero tremendo. Dice el versículo 11, a estos es necesario taparles la boca porque trastornan. Póngale asunto a esto. Trastornan, dice la Biblia, ¿qué cosa? Sí, trastornan casas, o lo que es igual a familias enteras, enseñando, sí, dice aquí, por ganancia deshonesta lo que no conviene. Ahora, quisiera que me acompañara, por favor, a la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2. En Tito no me dice qué es lo que estaba pasando de manera muy particular, pero algo podría posiblemente decirse por indicio si menciona la carta de Timoteo. No digo que este haya sido el mal exactamente, pero algo tuvo que haber existido de esto. En la segunda carta de Timoteo, capítulo número 2, versículo número 16 hasta el versículo número 18. ¿Lo tiene? Segunda de Timoteo, capítulo número 2, versículo 16 al 18. Dice el Señor allí. ¿Ya lo encontró? Primera parte, dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducen más y más ¿a qué? A la impiedad. Ojo con esto. Esto tiene que ver, mi amado, con hacerte insensible. Mira, un hombre que no tiene piedad es un hombre que ha perdido la sensibilidad al mal, sí, de los demás, o al daño de los demás. Dice, evita esto porque conduce más y más a la impiedad. Verso 17. Y su palabra, es decir, la palabrería que tú dices, no, pero a mí no me hace daño. No, claro que hace daño. Porque así como la fe viene por el oír, y el oír de la palabra fiel de Dios, también la impiedad o la insensibilidad vendrá por oír, mi amado, las locuras de un charlatán.
Y dice la Escritura, y su palabra carcomerá como gangrena. ¿Sí? De los cuales allá hay dos referentes, Himeneo y Fileto, verso 18, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan, dice la Biblia, la fe de algunos. Luego de eso, en la misma carta de Timoteo, capítulo 3, avancemos un poquito más. Capítulo número 3, hablando justamente de la conducta de estos hombres impíos, en el verso número 6, mira lo que dice el Señor. Porque de estos son los que se meten en ¿dónde? Ahora, aquí esto hay que entenderlo bajo un marco referencial muy maduro, ¿ah? Sí, ya vamos a dar las pautas. Dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas, dice la Biblia, ¿a quiénes? A las mujercillas cargadas, dice la Escritura, de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Aún más, verso 7. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento ¿de quién? De la verdad, hablando de la verdad de Cristo. Ahora, tomo esta referencia, no la pierda. Vuelvo nuevamente a Tito, no pierda por favor, sí, que está a la vuelta de la página prácticamente, así no hay cómo perderse. Sí, y vuelvo a Tito capítulo 1, versículo 11. Pablo recuerda, sí, le dice a Tito que a estos era necesario taparles o cerrarles la boca porque están trastornando, dice la Escritura, casas enteras. La pregunta es ¿con qué trastornan? Ahora, el término trastornar, si quisiera verlo también bajo esta premisa bíblica, mi amado, es como que hacen un cataclismo. De hecho, esa es la connotación que tiene. Hacen un cataclismo, como que hacen un movimiento de tierra, donde las cosas ya no quedan en su lugar o en su posición. Este término trastornar tiene mucho que ver con que desbaratan lo que estaba ordenado. Así como cuando usted a veces le dice a un niño, oye, este muchacho es como un tornado. Nada puede dejar en su lugar. Todo lo que coge, sí, lo pone o lo desordena. O todo por donde él anda, todo desordena. Pues de la misma forma, cuando alguien, mi amado hermano, irrumpe en la vida o en el corazón de una persona en cuanto a la doctrina, en cuanto a la fe, con palabras justamente consideradas como palabrería o vanas, mi amado, dice la Escritura en el verso 11, logran trastornar casas enteras. Ahora, esto yo sí te quisiera advertir algo. Y para ello, antes de seguir en este asunto, quiero que abras la Biblia, ¿sí? Y ven conmigo a la carta de Juan, ¿sí? a las cartas o epístolas de Juan. Y aquí esto es una advertencia, pero que es necesario, sí, darle su respectiva, sí, aclaración. Déjame un ratito poderlo. Sí, en la segunda carta de Juan, capítulo 1. Verso 10. Tenlo ahí, todavía no lo leas, solo tenlo ahí, ¿sí? Ya ponga su dedito ahí para que haga la vuelta rápido. ¿Lo tiene? ¿Ya lo encontró? Listo, téngalo ahí. Sigo con Tito. Dice
trastornan casas enteras enseñando por ganancia, dice aquí, deshonesta, lo que no conviene. Vire la página, venga a la carta de Timoteo. Recuerda que estaba en segunda de Timoteo, ¿sí se recuerda? Sí, en el capítulo número 3, versículo 6, que decía el Señor allí, eso lo terminamos de leer hace un poquito, porque estos son los que se meten ¿en dónde? Se meten en las casas. Ahora, ¿cómo alguien puede trastornar una casa? Sencillo, metiéndose en ella. Primer punto, metiéndose en ella. La pregunta es, ¿por qué dejamos pasar o ingresar a nuestro hogar a personas que no convienen que estén allí? Ahora, aquí es donde viene el discernimiento para poder entender también en parte lo que dice Tito y complementarlo con lo que dice la carta de Juan. Mi querido hermano, penosamente, aún entre hermanos en la fe, es bien sabido que hay quienes están siempre golpeando la puerta de su hogar, entre hermanos o entre hermanas. Ay, hermana, ¿cómo está aquí, hermana? Pase, pase, pase. Hay gente que hace costumbre de esto. Ojo con esto, ¿ah? Siempre lo he dicho, hermandad sí, ñañería no. Yo puedo recibir a un hermano en la casa sin ningún problema, pero que me visite todos los días, yo lo mando a rodar. Soy muy honesto al decirlo. ¿Cómo es usted? ¿De los que se meten o de los que hacen meter? De allí nacen, entre otras cosas, estos males. Ay, hermana, cuénteme. Vi un video en YouTube ya tremendo, se lo voy a enseñar. Y ahí comienza. O me encontré con otra hermana. Claro, como está en tu casa, el culto no dura 30 minutos ni 45. El culto dura 2-3 horas. Dura todo el tiempo que él o que ella está metida ahí. O que tú te le metes allí. Mira, si tú vas a ingresar a la casa de un hermano en la fe, sé pertinente y sé directo, sé preciso. No hay peor cosa que estar metido en casa ajena. Ay, ni un, bueno, un amén ahí, gracias. Amén por eso. Amén por ese amén. No hay peor cosa que estar metido en casa ajena. Mira, yo recibo invitaciones de los hermanos y créeme, no lo hago por mala educación, pero trato de evitarlos. Por lo menos voy cuando es conveniente ir. Hermano, que estoy enfermo. Vamos, está enfermo, hay que ir a orar. Y los hermanos me conocen. Yo no soy de quedarme mucho tiempo en los hogares. Yo llego, saludo y yo mismo hago la invitación. Bueno, vamos a orar. No soy mucho de quedarme. No porque no haya que socializar. Pero, mi amado hermano, yo pienso y creo que un hogar es un lugar donde Dios lo ha conformado para que esté el vínculo de la familia. La familia. Sí, las visitas sí, es verdad, son agradables, son placenteras, pero las visitas son eso. Vienen y se tienen que ir. Creo que comparto, al igual que muchos otros hogares, de que está bien que me visiten, pero ya que me visiten cada día, cada 3 veces por semana, 4 veces por semana, yo digo, ya, aquí hay algo que no está bien. Porque lo primero que yo digo es que no tiene casa, que no tiene que cocinar, que no tiene que lavar, que no tiene que atender a sus hijos. ¿Y con quién dejó a los bebés? Ahí quedaron. ¿Ahí quedaron qué? Ahí quedaron con la vecina. Mi amado, insisto, por eso es que quiero dar la aclaración y he tomado esta referencia, pero el peligro al que uno expone, de acuerdo al versículo 6, es que estos ingresan a las casas. La pregunta es, ¿quién los deja meter allí? Amén. Y llevan, dice la Biblia, llevan cautivo
cautivas, en este caso tomará obviamente un mal de la época, un mal de la sociedad de ese tiempo. Si cautiva la mente de quienes. Y me interesa mucho el adjetivo con el que las califica. Mujercilla, dice allí. Ahora, ese término que parece ser un poquito despectivo, mi querido hermano, creo que hasta cierto punto se podría entender. ¿Por qué causa? Dirá en la Biblia de Jerusalén, si estos se meten, y ojo, mira lo que dice acá, a estos pertenecen esos que se introducen en las casas y conquistan a las mujerzuelas, dice allá. Es un poco más despectivo. Conquistan a las mujerzuelas, las cuales están cargadas y agitadas por toda clase de pasiones. No que en la casa de los hermanos haya un centro ahí de prostitución, no. Pero, mi querido hermano, usted debe de entender que hay muchos, y esto también vale aclarar, que no tienen la facultad de congregarse, pero que siguen siendo hermanos o hermanas, y que su consolación de una vida cristiana es que la iglesia vaya a la casa. No ellos ir a la iglesia, sino que la iglesia vaya a la casa. Y claro, una persona que se acostumbró a vivir cristianamente de esa forma, mi amado, es una persona que no guarda la sana doctrina. Eso sí. Y está expuesta justamente a que su conocimiento se vea trastornado por cualquier tipo de palabrería. De ahí que hay mucha gente, mi amado, y se conocen. Hay mucha gente que dice, oye, ¿cuándo viene a orar por mi casa? ¿A quién? Ni saben quién es. Ni saben cuál es el pastor del profeta, ni conocen, mi amado hermano, a qué iglesia va ese profeta o ese profeta o esa profeta. Mi amado, y admiten en el hogar a cualquiera que lleve una Biblia. Y cuando no se da cuenta es que le está chequeando a la hija. O la está chequeando a ella. Y le está profetizando de acuerdo a su deseo. Ya allí, mi amado, dice, hermana, venga que el Señor tenga una palabra de Dios para usted. Y ahí la mete en el cuarto. Sí, pero despójese de esa ropa porque está contaminada. Esa es de su marido. Y cuando se da cuenta la tiene desnuda. El hermanito. Amado, eso es una gran realidad. Y a veces los maridos, con justificada razón, mi amado, tienen al evangelio por el suelo, porque ellos dicen, mi mujer se fue con el pastor, se fue con el ministro de la alabanza, se fue con el líder del evangelismo, se fue con fulano o se fue con sutano. Y tienen toda la razón. Porque ellos admiten, mi querido hermano, admiten a su propio arbitrio de que cualquiera se acerque a su hogar o a su corazón. Dice la Biblia, de ahí la advertencia, cuando uno va a Juan, la segunda carta que le dije que no la pierda, que la tenga allí para poder reforzar lo que estamos diciendo. En el versículo 10 dice el Señor, si alguno viene a vosotros, y esto tiene que ser visto bajo el marco del conocimiento bíblico, obviamente. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, y aquí viene el mal. ¿En qué sentido? En que cómo puede discernir el hermano que no se congrega, que le gusta que la iglesia vaya a la casa, cómo podrá discernir si ese hombre o esa mujer tiene o no tiene sana doctrina? He ahí el problema. Porque alguien que sí está alineado en Dios reconocerá al hermano o a la hermana si tiene o no tiene una sana doctrina. Pero el que no lo sabe. Pero la advertencia está dada. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa. Imagínate estos palabreros, estos cuenteros, estos cristianos judaizantes que se les metía.
Nunca falta alguien que golpea tu puerta y te dice, hermana, y tu hermana, otra, hoy tiempo sin verla así, desde ayer que no la veo. De ayer. Yo siempre insisto, usted quiere que no la visiten mucho. Cada vez que la visiten y usted está cocinando, diga, hermana, venga, ayúdeme pelando esa gallina, venga. Ay, hermana, venga, hermana, venga. Hay que redimir el tiempo. Amén. Claro, pues hermano. Va a ver cómo la visita se le va. Ay, no, la hermana me pone a cocinar. Yo quería venir a comer. Póngala a lavar ropa, póngala a planchar y va a ver cómo la deja. Dice, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. ¿Me entiende? Parece descortés, ¿sí o no? Parece maleducado, pero 1000 veces paso como descortés, pero no paso, amado hermano, como una persona que está ofendiendo a Dios por darle pleitesía a estos y dar de baja, mi amado hermano, a quien debe de estar en alto en mi casa, que es a Dios y a su palabra. Hermana, la verdad, me gusta poder conversar con usted, pero yo creo que estamos caminando en desorden. Mi querido hermano y hermana, cuando leo textos como estos y concluyo con el versículo 11 de 2 de Juan que dice, porque el que le dice bienvenido, mira, aun cuando tú digas que no, dice la Biblia, participa en sus malas obras. Participa en sus malas obras. Uno indirectamente fomenta que lo que ellos hacen está bien. Claro que sí. Insisto, a mí nadie me cuenta su vida, pero, mi amado, la Biblia es clara y la Biblia sabe cuál es el mal de la iglesia. ¿No ve que Él es el dueño y la cabeza del cuerpo, verdad, que somos nosotros? Él sabe cómo caminamos. Ahora, pregunto, ¿tú eres de los que abres la puerta cada día a las hermanas y a los hermanos en tu casa? ¿Tú eres de aquellos que todas las hermanas van, hermana, con la Biblia, hermana, vamos a ponernos a orar? Yo no digo que no oran. Yo no digo que no oran. Yo no digo que no comparten algo de Dios. Pero, amado hermano, insisto, todo tiene un tiempo y todo tiene un lugar. Todo tiene un tiempo y todo tiene un lugar. Y por lo general, esos mismos hermanos son los que menos buscan la iglesia. Hermano, ¿y cómo está ahí todavía orando al Señor para que el Señor me dé una iglesia? Hermana, pero usted ya es cristiana como yo de hace 20 años todavía en esto. Y lo típico, le vienen a dar consejo de cómo criar a sus hijos. Y cuando le pregunta, ¿y los suyos? Ay, hermana, están terribles, pero los he puesto en las manos de Dios. Benditas manos. Dios dice, yo te los di en tus manos. Esa pelota es tuya, no es mía, porque herencia de Jehová son los hijos, es tu herencia, no la mía, es tuya. En vez de estar metida en la casa de la hermana, métete en tu casa y comienza a ministrar a tus hijos. Ya matamos 2 pájaros de un tiro. Estos, dice el verso 11, trastornan casas enteras, enseñando, dice la Escritura, por ganancia deshonesta. Ya veíamos, ¿verdad?, en Timoteo capítulo 3 y 2 también, con respecto a que la ganancia era porque hacían de las personas prácticamente un lucro. Hacían de ellos mercadería, como diría la palabra del Señor en Pedro, perdón. Harían mercadería de ellos. Ahora, en el verso 12, obviamente se toma diríamos que se toma una referencia de un filósofo de la época. Ojo con esto. Sí, porque esto hará referencia a lo que dijo un hombre llamado Epiménides. Repito, el profeta era un profeta llamado Epiménides. Y digo profeta, pero secular, no bíblico, un filósofo. Epiménides, mi amado, vivió en el siglo VI antes de Cristo. Y este profeta
de su época para obviamente el mundo griego, mi querido hermano, pudo llegar a decir lo que yo ya le había mencionado en las primeras enseñanzas de la carta de Tito. Sí, no sé si usted recordará este aspecto que habla acerca de poder resaltar en ellos el peor mal que tenían. Dijo uno de sus profetas: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Esto era una fórmula perfecta para el vago. Sí, cretenses, siempre mentirosos. ¿Qué más? Malas bestias, sí, glotones y ociosos. Ahora, mentirosos, obviamente, haciendo alusión, mi querido hermano, sí, de manera muy, muy enfática, de que este tipo de sociedad, porque eran cretenses, no necesariamente la iglesia, Creta era reconocida como como un pueblo sumamente engañador. Sí, sumamente engañador. No lo sé si en nuestro país existen lugares reconocidos por su mala reputación. Sí, no sé si exista, creo que, en sectores de la ciudad creo que sí, pero a nivel nacional, un lugar que sea reconocido por una mala reputación. ¿Alguien tiene alguna referencia? De pronto ahí aprendo algo hoy día también. ¿Ah? Bueno, en el sector de la ciudad sí, pero digo, hablando de un recinto o un cantón entero, creo que no. Pero claro, dentro de una ciudad sí existen sectores que son obviamente reconocidos como fuentes de maldad. Claro, el barrio de la tolerancia, todo el mundo, en todo lugar existen los chongos, obviamente que sí. Y ahí obviamente se puede reconocer que allí hay un punto de maldad. Pero Creta era reconocida, sí, por ser toda ella un lugar lleno de engaño. Adicionalmente, cuando se habla de malas bestias, se refiere no estrictamente a considerados como animales, sino que eran rudos para poder aprender. ¿Sí? Si un lugar reconocido por el analfabetismo o por la ignorancia de superación era Creta. Creta era un lugar donde la pobreza iba asociada a la ignorancia y al poco ánimo de querer salir adelante. ¿Cuántos tienen de esos en casa a veces que no quieren estudiar? Dicen por allí que son la generación de los ninis. ¿Sí ha escuchado esta expresión? El otro día vi un reportaje importantísimo de los ninis, porque ni trabajan, ni estudian, ni sirven para nada. Este sector propiamente era reconocido por ser hombres rudos para aprender. No querían, vivían en la ignorancia. Usted sí ha de haber escuchado una anécdota que creo que es muy conocida. Algunos predicadores la usan y con esto termino. Se decía que en una oportunidad un hombre viajó a una pequeña aldea. Llegó como turista, que hizo reconocer el sector y le dijeron que allá había un bonito lugar donde se podían tomar fotos, un lugar turístico, y que la comunidad era una comunidad sencilla y que le podían dar todo tipo de ayuda. Y el hombre embarcó su mochila, su cámara y se fue a ese lugar. Una vez allí, sí, reconoció el lugar, tomó fotos, pero veía que la gente, a la verdad, vivía de una manera muy, pero muy calamitosa. La gente por allí andaba vestida de andrajos, sí, y todo su stand de vida iba en función de una vaca. Sí, los hombres eran desnutridos, no comían bien, sí, no tenían mucho léxico, pero todo el mundo le hablaba de una vaca. Dice, ¿y cómo subsisten aquí? Dice, ¡ay, la vaca! Oh, de verdad, y caminaba, avanzaba. Oiga, pero ¿ya qué se dedican? No, aquí tenemos una vaca. Caminaba, seguía, tomaba fotos y preguntaba. Todo diálogo terminaba con una vaca. Dice, ¿pero qué tiene esa vaca? Y comenzó y reunió un poco de gente. Dice, a ver, cuénteme bien, ¿cómo es que ustedes subsisten en este pequeño pueblo? Dice, todos respondieron, la vaca. ¿Y cómo así? Sí, es que ella nos da leche. Y una vez que nos da leche, pues la dejamos cuajar y de ahí sacamos para el queso.
Y cuando de ahí de vez en cuando la vaca se preña, pues comemos carne también. Solo cuando se preña. Una vez que termina, sí, nos volvemos a la leche. Y este hombre se quedó pensando. Estuvo allí 3 días. Al tercer día cogió su mochila, sí, cogió su cámara, se la puso al cuello y se fue. A la mañana siguiente, el pueblo sí tuvo la terrible noticia, sí, de que la vaca se había suicidado. Del barranco, sí, porque ese era el atractivo turístico que se veía a la distancia, se veía el mar. La vaca se había venido desde el peñadero abajo. La noticia del pueblo fue que la vaca se había suicidado. Se tiró y se mató. El hombre, el turista, regresaría después de 5 años al mismo pueblo, porque sus fotos fueron un éxito, las publicó y quiso volver a tomar fotos más actuales. Pero una vez que llegó al pueblo, el pueblo estaba distinto. Habían calles ya pavimentadas, habían ferreterías, habían, mi querido hermano, habían tercenas, había un pequeño supermercado, y las casas ahora eran de otra manera y la gente estaba bien vestida y todo. Y él comenzó a asombrarse, pero ¿qué pasó con el pueblito? ¿Qué pasó? Y ahí, mi amado hermano, sí comenzó a indagar y la gente comenzó a decirle, sí, lo que pasa es que todo empezó a raíz de la muerte de la vaca. Sí, pero ¿qué pasó? Mira, cuando nos enteramos que la vaca se había suicidado, porque para ellos la vaca se había suicidado, lo que no sabían es que él había arrojado la vaca. Es que al término de la noticia, la gente bajó desenfrenada a ver si la vaca estaba con vida. Y al ver que no estaba con vida, sí, cercenaron a la vaca y comenzaron, mi amado hermano, a vender la carne. Vendida la carne, quedó algo de capital. Y alguien dijo, con este capital, como ya no tenemos vaca, nos vamos a comprar vamos a comprarnos unas cuantas gallinas. Otro dijo, como todo mundo vivía de la vaca, yo me agarro la otra pierna de la vaca y voy a comenzar a comprar, dice allí, carbón, y voy a comenzar a asar y voy a vender, justamente del tripaje, voy a vender chuzos de la vaca. El asunto fue que todo el mundo aprovechó hasta el último de la vaca y comenzó a ponerse su propio negocio. Y eso provocaría con el tiempo y durante 5 años que los hombres ya no dependieran de la vaca, sino que cada quien comenzó a depender de su propio trabajo. Eso cambió la realidad del pueblo. Mi amado, la anécdota para poder concluir en esta preciosa noche el mensaje. Tú no puedes depender de otro para tu crecimiento espiritual. Tú debes de corroborar por ti mismo la verdad de la sana doctrina, para poder discernir quién viene a ti con engaño o quién viene a ti con veracidad bíblica. Pero para ello, es verdad, tienes que buscar un lugar donde se predique la doctrina. Y tienes que ser dentro de aquello, dentro de esa doctrina, debes de ser testimonio de la misma. Pero no puedes vivir tu vida cristiana a expensas de que otro, simplemente por endulzarte las orejas, te diga lo que tú quieres oír. Creta estaba en un terrible mal. Los hombres habían trastornado la fe y habían afectado, como dice la Biblia, casas enteras. Eso provocaría, mi amado hermano, un tremendo daño, ya que cuando se lee más adelante, que eso obviamente lo vamos a ver la próxima semana, si veremos al detalle qué clase de mal utilizaban con la doctrina para malograr las casas. ¿Cuáles eran las doctrinas que ellos usaban para trastornar esas casas? La Biblia así lo dice. Y tú debes de enterarte, porque hoy por hoy, más allá de lo que dice aquí la Escritura, de lo que causó daño, hoy por hoy tenemos más doctrinas, tenemos más filosofías huecas que nos están haciendo un daño terrible como iglesia. Hoy por hoy somos cristianos fofos, que relucimos por fuera, pero por dentro estamos totalmente vacíos.
de lo que debería ser nuestro alimento cotidiano. Amado hermano, espero que el Señor haya hablado a la sin necesidad de tu corazón, y preocúpate de qué estás, o de qué te estás alimentando, y segundo, de quién está entrando en tu casa o en tu vida. Amén. Que Dios añada mucha bendición a su palabra. Padre, en el dulce nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, porque en esta noche nuevamente el Espíritu Santo se ha glorificado. Gracias por enseñarnos a través de cartas como estas de Tito, que los tiempos, si bien es cierto, pueden ser diferentes, los males no han cambiado. Los males del hombre